Muy buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM. Aquí Liliana Krasevak en Senderos hacia la Libertad. Como todos los lunes, estamos acá presentes junto a mi compa Claudia Panariti. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, buenas tardes a toda la audiencia y muy expectantes porque hoy tenemos unos invitados de lujo. Ellos son la doctora Liliana Basso y su marido, el doctor Roberto Bonini. ¿Cómo están, Lili y Robert? Hola, 5/5, muy bien por acá. ¿Qué yo no sé tal? si estamos bien, ustedes ven bien, porque yo me veo la cabeza cortada, pero No, bueno, no, se los ve enteros. Perfecto, perfecto. y Bien. se escucha bien. ¿Cómo Bueno, andan? estamos re bien, encantados de que nos hayan invitado otra vez, en verdad, y, y poder seguir lo que empezamos la otra vez. Hubo uno que le entregaron un premio Nobel que cuando le tocó hablar para recibir el premio, se hacía una pregunta y la pregunta era, ¿no habrá un error acá? Porque para que me den un premio a mí, algo no debe estar funcionando bien. Un poco jugando con eso. Gracias por la invitación. Sí, gracias por Y la si es una invitación. equivocación, es una linda equivocación, digamos. Yo creo que, bueno, primero que los queremos mucho, los respetamos mucho y además estos encuentros siempre, ¿no? Digamos, en luz siempre traen, no, nunca pueden ser errores ni malos, ni, digamos, ¿no? Es como, y nosotros nos gusta hacer los programas como si estuviéramos en vivo tomando mate y que la audiencia también se sienta, ¿no? Relajada en este sentido como amigos de la vida. Bueno, Y un nos, título que vamos a nombrar y así después ellos van a hacer doble clic en ese título y vamos a abrir ventanas a ver a dónde nos conduce el programa de hoy. ¿El Sí, título? la pregunta como aula magna. ahí Qué está. título, ¿eh? Hermoso. ¿A quién se le Medio- ocurrió? a los dos, una parte y una parte. Ah, bien. Me imaginé. Como suele ocurrir desde hace un tiempo, digamos. Eh, Muy bien. como en realidad medio es exactamente eso lo que nos trae la pregunta, ¿no? Un lugar donde un aprendizaje. Y entonces, como en la consulta, eso es una parte fundamental del diagnóstico o de lo que está pasando y de hacer viva la experiencia que está ocurriendo, bueno, ahí es que es verdaderamente un momento especial y de mucho aprendizaje. Aula magna, ¿no? Ahí suceden cosas, pero eh, súper importantes, ¿no? Por eso. Chicos, gracias. Y quieren, para la gente que no los conoce, quieren contar un poquito su recorrido, su especialidad. ¿Son Vale. médicos? Sí, los dos somos médicos, nos conocimos estando en el hospital. Yo hacía en distintos hospitales, pero en la época de hospital, yo estaba en el servicio de pediatría y Roberto en el de traumatología, en hospitales vecinos. Y entonces decimos que las interconsultas nos acercaron, pero puede ser. Bueno, así fue que, bueno, estando todavía en el hospital nos conocimos, decidimos estar juntos y vino Pablo. Cuando empezamos a estar juntos los tres, nos dimos cuenta de cosas que queríamos, de un camino que queríamos recorrer juntos. Eh, la presencia de Pablo, decimos nosotros, porque ya estaba junto con nosotros, ¿no? Ahí mostrándonos cuál era nuestro camino y empezamos a investigar sobre la homeopatía. La pregunta es, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo más? ¿Qué podemos, qué le falta a esto que estamos haciendo para que para nosotros
tenga sentido este camino. Y así llegamos a la pregunta de la homeopatía. Durante el embarazo pensábamos en la pedagogía que queríamos que nuestro hijo, dónde íbamos a educar a nuestro hijo. Como médicos teníamos el conocimiento, el saber de que lo necesario que es un buen lugar para que el hijo crezca y se eduque, y qué posibilidades se dan o se quitan según la educación. Bueno, así, con esas preguntas, ¿cómo queremos seguir? ¿Cuál será la educación de nuestro hijo? Llegamos al mundo Waldorf, a la medicina antroposófica, a la medicina homeopática. Así que nosotros ya veníamos con un recorrido de médicos en hospital, y ahí juntos empezamos este camino de la antroposofía y de la homeopatía hace un montón de años. A ver, muchos, más de 37. Bueno, y en este camino que ofrece la antroposofía, que es tan rico, el arte nos tomó, además del arte de la salud y de la medicina, ¿no? Nos tomó parte de nuestra vida también, ¿no? Así que recorrimos caminos de arte. Yo hice euritmia, soy euritmista además, ¿no? Y bueno, eso seguramente que hay mucho más, ¿no? Que en este momento no aparece, pero es más o menos nuestro recorrido. No sé, Robert, ¿vos qué querés decir? Yo me estaba acordando que un rato antes de conocernos, unos años antes, yo había transitado por varios ambientes, pero hubo un ambiente que a mí me acomodó, pero que fue una vivencia muy interesante, porque había algo que era un impedimento o una cuestión administrativa, que explicarla es un chino, pero yo, siendo estudiante, había pedido prórroga para hacer el servicio militar, para no cortar con la colimba en el medio y después remontarla. Algo intuitivamente me decía, tratar de completar el ciclo, el proceso, y me enteré que estaba la posibilidad de pedir prórroga, y eso fue lo que hice. Pero yo quería formarme. Entonces, como siempre tuve como una tendencia a acariciar lo imposible o a jugarle en el fleje, yo dije, me recibí y ahora voy a hacer la colimba. Yo quiero hacer una residencia. Y resulta que había una cuestión administrativa, y ahí viene lo del impedimento, que era que no podés presentarte al examen para residente, médico residente, para formarme, porque no hiciste el servicio militar. No, justamente ahora, no, hacelo y después puedes ingresar, no antes. Y yo me dije, yo voy a encontrar el agujero en el alambrado, y conclusión, fui como concurrente ¿a dónde? Al Instituto Nacional de Rehabilitación de Lisiados, que quedaba, así se llamaba en ese entonces, que quedaba en Echeverría 955, donde en Belgrano, relativamente cerca de River, relativamente cerca de Palermo. Y esto viene a cuento porque ingresé como concurrente. Al poco tiempo existió la posibilidad de presentarme como residente, pero tuve una conversación previa. El que avisa no traiciona. Yo digo, mire, tengo esto no resuelto, y algo nos había sucedido con los que tenían que tomar esa decisión, y era que no, necesitamos gente como usted. ¿Y a qué se refieren?
No, ese entusiasmo que tiene usted, eso acá se necesita. Y nos gustaría que usted pueda resolver. Así que cuente con nosotros administrativamente, le vamos a buscar la vuelta y usted preséntese, usted sabrá cómo resolverlo. Bueno, el asunto es que me presento para hacer el servicio militar. Sorpresa, me incorporo, pero ahí nomás, uno de los primeros amaneceres en el regimiento, llega un general, en helicóptero, y con micrófono nos empieza: ¡Colimba! Correr, limpiar y barrer para ustedes forma parte del pasado. Y yo dije, ¿cuál será la sorpresa acá? Ustedes vienen para prepararse para la guerra. Y yo dije, pero mirá qué suerte la mía. Nos vamos a una guerra y yo justo llego cuando para los preparativos, para la previa. Cosa que ya saberte elegido para ir a una guerra es una invitación a una conciencia diferente. Ya te acomoda. La incertidumbre, ¿no? Sí. ¿Cómo termina? ¿No? ¿Cómo será el asunto? ¿Con mucho ruido? ¿Con mucho muerto? ¿Con mucho lastimado? ¿Cómo será el asunto? Bueno, el asunto es que hago toda esa formación de aspirante oficial de reserva porque se necesitaban médicos para la guerra. Es decir, los médicos que había no iban a alcanzar. Entonces se necesitaba incorporar estos oficiales hechos así en 8 semanas de instrucción y lo que otros hacían en 5 años de colegio militar, nosotros en 8 semanas, pum, ahí un haiku, un compendio. Y claro, iban pasando los días y yo, pasada unas semanas de intensivo, podía volver al hospital y ahí estaba, de lunes a viernes disfrazado de blanco. Sábados y domingos iba a la colimba. ¿Por qué? Porque me había encontrado con un capitán que había hecho una pregunta. Porque él dijo, yo estoy como incómodo con ustedes, porque ustedes son médicos, y ustedes tendrían que estar en otro lugar. Pero como las cosas son como son, díganme ustedes, ¿ustedes estaban haciendo alguna guardia? ¿Estaban yendo a algún hospital como practicantes? Algo, porque a mí me gustaría que ustedes sigan. Claro, cada uno fue diciendo, yo el martes en tal lado, yo tal día de la semana en tal otro. Cuando me tocó el turno a mí, yo dije que necesitaba de lunes a viernes. Y el tipo me miró como diciendo, yo le ofrezco algo y este se abusa. Entonces pedí, porque es todo un modo de hablar que no es el cotidiano, hay todo un modo. Entonces pedí explicarme en privado. Entonces le conté cuál era mi situación, que yo iba a perder mi primer año de residencia y justo, pero por esto serendipity, por no usar otra palabra, él conocía había sido muy amigo de uno que su hermano estaba en el mismo hospital donde yo estaba, en el instituto, y era muy querido, y me preguntó, ¿vos estás con fulano de tal? Sí. Déjamelo, yo tengo una situación acá los sábados y domingos en el regimiento que es problemática y me parece que vos me vas a echar una mano y yo veo qué puedo hacer. Conclusión, de lunes a viernes yo iba al instituto lisiado y sábados y domingos solo me ponía en cana y estaba a cargo de un hospital de un regimiento. Bueno, conclusión, de lunes a viernes yo entré en un mundo de silla de ruedas, entré en un mundo de discapacitados y ¡Rengo! Yo dije, la primera vez que escuché que un rengo se decía rengo al otro, me quedé así raro, ¿viste? Y entonces me atajó un rengo con la mirada y me dice, Doc,
no se siente incómodo. Nosotros nos llamamos rengos porque es lo que somos rengos. ¿Sabe lo que nos jode mucho más a nosotros? La mirada de lástima. Esa es una puteada para nosotros. Rengo es lo que somos. Y entré en un mundo con unos códigos y con unas portadores de secuelas, de traumatismos o de enfermedades muy extrañas que me adentré, se me hizo el ojo a la esclerosis múltiple, a la esclerosis lateral amiotrófica y un montón de otras enfermedades raras, extrañas y peculiares. A lo que voy, que se me había hecho el paladar a otra. Vos hablas de discapacidad y es muy difícil que alguien no le gane el prejuicio de una rama de la medicina que se dedica al fracaso, a administrar un fracaso, algo que es secuela porque anduvo mal tal cosa, es el después de algo que no fue exitoso. Y ese prejuicio yo fui invitado a trabajarlo porque me di cuenta que se necesita, para no usar otras palabras, mucho coraje para elegir un destino así. Lo fui sospechando y además yo que venía del rugby, venía del alto rendimiento deportivo y por mis viejos que eran profes de educación física, y me encontré que en esos cuerpos tullidos o con esas escoliosis o amputados o con sus parálisis, había un coraje, había una valentía y había algo que acariciaba el milagro, el enigma, y así las cosas. Con los milicos y el mundo verde oliva, una complementariedad muy fuerte. Cuando termino esa experiencia, ingreso a un hospital que era vecino del de Lili. Teníamos un amigo en laburos en común y bueno, el amigo dijo la palabra mágica y ahí estábamos conociéndonos. Perdón, Roberto, y Lili era muy famosa, según vos, en esa época. Muy. ¿Qué año estamos hablando, chicos? No, pero no. No terminó de decirlo el amigo que yo, viste, como los que en los dibujitos dejan así la puertita y yo ya encaré para aquel lado y bueno, fue muy interesante el encuentro y después esto termina y si yo cuento mucho después la ligo, así que pero fue así. Y también empezó con una pregunta. Con una pregunta. Hermosa. ¿Qué pregunta? Sí, esas cosas que son una vivencia, que tienen que ver con caminos que se juntan o que se van acercando para hacer un desarrollo, un camino juntos, ¿no? Eso. Hay algo que se va juntando, como a la distancia uno puede sentir eso, que son como caminos que se van acercando para hacer algo juntos. Eso es lo que vivimos, ¿no? Hermoso. Vos decís que se va gestando antes del encuentro. Con los contenidos de hoy. Se siente como si uno ve, hace una retrospectiva, claro, puede sentir esa fuerza, inclusive puede sentir cómo sentía al hijo antes de nacer. Ay, sí. Es en ese aspecto algo parecido, ¿no? Uh-huh. Cómo los caminos se van sintiendo que se acercan, y bueno, cuando el hijo está por venir, inclusive antes del embarazo se siente. Sí. Y eso mismo también lo podemos sentir ahora, también con nuestros difuntos. Ahí va. ¿No? Con la misma sensación. ¿Cómo es? Yo sentí esto antes. Lo sentía en ese momento. Y ahora hay otras posibilidades de sentir. ¿No? Los seres que existen y que uno no ve.
Tal cual. Un juego de percepción que uno podría decir, que uno está invitado a ampliar esa percepción. Y en realidad cuando uno se le anima a confiar en la propia percepción, con las timideces propias, con las preguntas propias, pero al fin y al cabo jugando a los decires del paisano, ¿para mí qué? Y vos decís, pero, a ver, la innatalidad, el no nacido, ¿lo percibís? Y uno empieza a darse cuenta, o haciendo retrospectiva, que ya estaba actuando. Estos dos se tienen que conocer. Ya se sentía claro, eso. claro. Lo que pasa es que a veces uno no está atento o no da tanta importancia o, bueno, esto, ¿no? Pero como en todas esas preguntas y todas esas vivencias que van surgiendo desde esas preguntas y desde esas percepciones que no son certidumbres, son simplemente Son presunciones, presunciones, pero que van creciendo y van yendo hacia la certeza. Empieza siendo una presunción y uno dice, bueno, más allá de con quién lo comparta, que ya a veces se restringe mucho, depende quién, dónde, cómo. Por eso es importante la vivencia en comunidad y las neolaias, es decir, tener como una comunión en ideales, y porque también es una comunión en percepciones. No tenés que andar explicando, como yo decía hace un rato antes de comenzar la frase de Séneca, no le des explicaciones a nadie, a los amigos no las necesitan, a los otros tampoco porque no los vas a satisfacer. Cuando uno afina o uno va confiando en esas percepciones y las vive como certezas, lo podés compartir, pero es ya más buscado con quién. Bueno, ahí se pone interesante el asunto. Y ahí ya estamos en el aula magna. Claro. ¿Cuánto más podemos describir el aula magna, ¿no? Si no es toda esta capacidad de percepción, capacidad de preguntarse, capacidad de encontrarse, capacidad de formar comunidad, y eso nos da toda una sabiduría en el camino, ¿no? En ese camino. Además, para honrar una sugerencia de alguien muy querido, y por otro lado es una prima hermana de la situación Perceval, de la saga, de la leyenda, del cuento, de como uno quiera definirlo. Lo esencial de Perceval es la pregunta. La pregunta no hecha o la pregunta claro, que se hace. O la pregunta que no preguntaste, no. Y alguien que se enoja, como diciendo, tuviste la oportunidad de hacer la pregunta y no la hiciste. Y la posibilidad de decir, bueno, a ver, y se presenta una segunda oportunidad y decir, bueno, voy con la pregunta. Y para el médico, esa pregunta en Perceval resuena mucho. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso era la pregunta que Perceval tenía que hacer a Amfortas, claro, para que Amfortas pudiera recuperar su salud. Un Amfortas con una herida que simboliza las heridas. Para decirlo en términos tangueros, la vida es una herida absurda. Bueno, parece que no es tan absurda porque para cada uno tiene un sentido, pero una herida al fin, un touché en algún lugar, en algún momento, y alguien que percibe la herida o lo que sea que lo... Che, ¿vos qué necesitas? Y a veces es al revés. Alguien que está con una situación de salud, que está jugando una pulseada para resolverla, te ayuda y te dice, mira, no estés dando vuelta como un trompo, te la hago, por favor, fíjate qué necesito. Pero como diciendo, averigualo vos, ¿viste? Es decir, no, yo estoy concentrado acá, pero presta atención qué necesito.
Y por otro lado, en la consulta es, ¿qué necesitará? El que sea, el consultante, el que confía. Qué maravilla, ¿no? Porque, ¿qué será? ¿Será un medicamento? ¿Será un glóbulo? ¿Será una gota? ¿Será Sí, una terapia? y además las preguntas Claro. que también surgen, bueno, para llegar a una medicación uno tiene Claro. que preguntar, porque hay cosas que a través de la pregunta el otro toma también conciencia de sí mismo, ¿no? De autopercibirse, tiene una posibilidad. ¿Cómo te duele? ¿Cuándo te duele? ¿Podés dormir bien? ¿Qué te lo mejora? ¿Qué te lo empeora? ¿En qué posición tenés que ponerte? Bueno, y así, preguntas y preguntas. ¿Cuándo apareció? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Todo eso es lo que lleva al diagnóstico y lo que lleva al tratamiento también, ¿no? Y en el momento de la consulta, porque lo estamos trayendo a este momento de la consulta, ¿no? Esas preguntas que nos van orientando hacia la necesidad que tiene el otro, también le hacen tomar conciencia a lo que le está pasando al que viene en la consulta y también hace preguntas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué tiene que ver con esto? Y según el momento etario, diríamos, de la vida de cada uno, tiene un significado también, ¿no? Esa situación a resolver, y con las preguntas uno va despertando, ¿y a mí por qué esto? ¿No? Tan importante para poder evolucionar o transformar lo que viene a ser transformado por la enfermedad misma. Y la persona cuando va contestando también va armando, ¿no? Su propia historia, es como se escucha a sí misma, eso ya es terapéutico, ¿no? Tal cual, sí, sí. Y además está la posibilidad, este es un juego, y hablando de milicos y demás, hubo un capitán que entró conduciendo un barco enorme, como el almirante Irízar, que se había quemado en alta mar, que sofocaron el incendio hasta donde pudieron, quedó en estado como de latencia, pero claro, las máquinas tenían que seguir funcionando para llegar a puerto y todavía faltaba un montón, pero se acercaron otros barcos y fueron bajando la tripulación para que si algo ocurriera fuera con el menor daño. Quedó con una esencia de tripulación y después ya más cercano a Puerto de Buenos Aires bajaron todos y se quedó el capitán solo tripulando el enorme barco que es el almirante Irízar. Y cuando llega a puerto vienen los prácticos, y los prácticos son los barquitos chiquitos que ayudan a llegar y amarrar y demás. Baja el capitán y un revuelo de periodistas y micrófonos y preguntas, y entonces el capitán iba contestando de acuerdo a las preguntas. Y en un momento contesta una pregunta, pero hace una reflexión colateral. Y yo, que por estas cosas de la serendipidad escuché, vi ese reportaje, me quedé con lo que viene ahora. Y lo que viene ahora es, porque le preguntaron, ¿cómo puede ser? Él tenía un brazo quemado, tenía una curación de un brazo, es decir, con un solo brazo, un solo tipo, y tripulando ese barco y entrándolo. Entonces le preguntaban, ¿pero usted cómo fue que pudo hacer esto? Y él dice, bueno, conozco este buque. Y ahí, cuando él se escucha, agrega lo siguiente, bueno, yo no solamente conozco este buque, yo amo este buque. Y reflexiona para sí, bueno, lo que pasa es que se conoce lo que se ama y se ama lo que se conoce. Y entonces, al fin y al cabo, en todo esto enigmático y misterioso que uno quisiera, si se le anima,
a enriquecer la lectura de lo que está en juego en una relación médico-paciente o una situación de algo que se corrió o algo que desde la salud está pidiendo una tarea, está la posibilidad de que alguien haga algo con criterio, y para esto hay que conocerlo al paciente y conocer de qué se trata y de conocer bueno, algunos recursos o de qué modo acompañamos. Pero todo esto va de la mano con esta puertita de lo que mencioné recién. Empiezan a jugar fuerzas de amor. Es decir, al paciente lo empezás al prójimo, por convención paciente, ese próximo, también te lleva a hacerte la pregunta, ¿qué percibo y qué no percibo y qué más para seguir acompañando? Y eso te lo llevas al sueño. Y el sueño no es un cualquier lugar. Es un lugar donde también se generan respuestas, entre otras cosas, donde uno tiene la posibilidad de percibir la realidad quizás tal cual como es. Y esto de llevártelo al sueño, bueno, y esto de... Vienen muchas respuestas del sueño. Claro. La pregunta antes de dando dormir, ¿no? que vas amando lo que está sucediendo, por más dramático o por más fuerte que sea. La pregunta antes de dormir, sí, tal cual. Ahí uno lo despierta la respuesta. Hermoso. Bueno, chicos, en esta dirección de las preguntas, ¿no? Todo empieza con una pregunta, ¿no? Un vínculo, una vocación, ¿no? Qué importante la pregunta. No sé si ustedes observan también que quizás son tiempos donde a veces cuesta hacernos preguntas o cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos. Esto de poder percibir, intuir, sentir, ¿no? Damos por hecho muchas cosas, tomamos como natural lo que la mayoría hace y nos falta esta capacidad a veces de cuestionarnos, ¿no? De preguntarnos. Sí, también a veces falta el tiempo, ¿no? Porque se hacen muchas cosas en forma automática, en el trajín diario, cotidiano, y falta el tiempo. Hay que hacerse un tiempo, ¿eh? De encuentro consigo mismo, si es con otros también, para compartir la pregunta, ¿no? Pero con uno, ¿no? Para eh, tener la propia mirada o acercarse a ese misterio también, ¿no? En Sí. la naturaleza, ¿no? Ustedes que están ahí viviendo en un lugar tan hermoso como en la Patagonia, nosotros cuando hicimos el Camino de Santiago también, o sea, en caminar en la naturaleza, en el silencio, tantas horas caminando, era imposible no encontrarte con las preguntas, ¿no? Y Tal cual. con todos los temas. O sea que esos momentos, si uno se los hace, Sí, aparecen. sí, sí, el arte, ¿no? Que en el Camino de Santiago también, en las iglesias, seguramente en las catedrales han encontrado tantos símbolos, ¿no? Hermoso. Pero uno a veces no tiene no tiene el tiempo de darse cuenta que está rodeado de todas esas cosas. Hay un ciclo de conferencias de Rudolf Steiner que leíamos bocha de años atrás en un grupo. ¿Y cuál era ese libro, cuál era ese ciclo de conferencias o con qué título se lo encuentra? El hombre, sinfonía de la palabra creadora. Y bueno, hay todo un desarrollo y en un momento de esa lectura aparece mencionado una corona de aves y mariposas, donde ahí el tío Rudy ofrecía la imagen de que cada ser que encarnaba era acompañado por una corona de aves y mariposas. Nota de la redacción
que se disculpaba de que en realidad la pizarra que había hecho Rudolf Steiner no, en esa publicación no la podían ofrecer. Y por algún motivo, por el interés, por el entusiasmo, por lo que haya sido, yo dije, ¿cómo me gustaría ver esta pizarra? Pasaron 6 años y unos padres Waldorf, con cercanía a la posibilidad de hacerlo, y lo hicieron junto a todo un compromiso de una comunidad, llevaron las pizarras de Rudolf Steiner al Bellas Artes. Sí. Y ahí estábamos con Lili en una mañana mirando las pizarras, y nos habíamos separado unos metros, y yo estaba mirando una pizarra y veo que Lili me hace un gesto, y entonces me acerco. Y ahí estaba la pizarra de la corona de aves y mariposas. Pero habían pasado 6 años. Qué hermoso. Y yo digo, ¿y esto en qué enriquece o condimenta este encuentro? Es que también está bueno hacerse la pregunta y tener cierta capacidad de frustración y de entusiasmo al mismo tiempo para aportar la pregunta, por ejemplo, 6 años. No es que alguien te la contesta enseguida y ya está. Uno podría decir, pero aunque más no sea como símbolo, porque decir, che, escúchame, tan importante era verla. Bueno, yo había, desde el entusiasmo, desde el anhelo, y ahí estaba. Y era una tremenda ventana para recrear y completar y enriquecer aquella lectura. Pero digo, qué interesante también poder esperarla, Sostener. la respuesta. Y a veces las circunstancias son tales que no te queda otra que esperarla. Porque o vas afinando la capacidad de percepción. Ya no sos el mismo médico, pero porque paciente a paciente vas achicando y vas afinando. Ahí va. Bueno, ahí, a modo de ejemplo nomás. Hermoso. Chicos, y cuando pensaron en el título de este programa de hoy, qué les disparó pensar en este tema? ¿Por qué este tema? ¿Qué les pasó a ustedes? A ver, sería algo así como, es bueno también llevarse bien o hacer algo con las insatisfacciones. Cuando hay algo que decir, sí, pero, por ejemplo, alguien necesitó ser operado y sale de la operación y pasan unos días y comparte con alguien, dice, sí, porque me operó el doctor fulano o el equipo del doctor fulano, y la atención y el agradecimiento, siempre y cuando todo haya ido bien, y se circunscribe a los que estuvieron cerca del bisturí. Pero la anestesióloga, el anestesiólogo, es alguien que pasa desapercibido. Porque yo, a esta altura del partido, diría, cuando alguien me dice, sí, porque me operó fulano, digo, ¿y quién te anestesió? Ay, no sé. Entonces es como, ahí hay una incomodidad, porque hay alguien que te llevó hasta el alambrado y te trajo un poquito más allá de la sustancia que te anestesia, y hay que volver a encarnar. Es como un sueño inducido, y esto, entonces hay como una gratitud que no siempre se ejerce, o una conciencia que no siempre se amplía o profundiza a los protagonistas. Y en realidad, así como yo digo anestesiólogo, anestesista en una época, anestesióloga, anestesiólogo, hay un montón de protagonistas alrededor de un acompañamiento que pasan desapercibidos, y a mí eso me deja como incómodo. Me parece que es como que falta. Sí, y además porque es una parte importante de la consulta, la pregunta. Claro. Saber hacer preguntas, uno va aprendiendo también a ver qué se necesita preguntar para que pueda aflorar algo.
y para que puedan surgir otras preguntas de parte del que viene a la consulta, ¿no? Y es una parte fundamental de el qué te pasa, simplemente, ¿no? Y bueno, en realidad nos llevamos la pregunta qué título le íbamos a poner, y yo me desperté pensando que era el aula magna, así que es una pregunta hecha y respuesta que viene del sueño. Y al decir de algunos pacientes, pasa que el doctor me dijo, el doctor me sugirió, el doctor tal cosa porque, ¿quién lo había dicho? El doctor. Pero el asunto es que para llegar ahí es importante la pregunta. Sí, y también darse cuenta que uno es un poco su propio médico. Ahí va el punto. Y tiene la oportunidad de hacerse las preguntas de qué está necesitando, ¿no? ¿Qué me va a hacer bien? Preguntarse y viene la respuesta. ¿Qué necesito comer hoy si estoy con algo? ¿No? Y entonces uno se da cuenta. ¿Sí? No hace falta que nadie te diga, pero si necesitas preguntas, obvio, a otra persona. Pero también las autopreguntas, ¿no? Como estimular esa posibilidad de ser un médico. Muchas veces a uno le dice, bueno, pero yo no soy médico. Y uno se queda escuchando esa respuesta que es muy válida y que también es porque se siente así, pero forma parte de nuestra medicina, de nuestra consulta, también estimular a poder ser ese que se hace las preguntas y que se puede responder y que puede hacer, que no depende de un médico de afuera que tiene un propio médico. Y esa capacidad de hacerse preguntas, uno las puede ir ensayando en la consulta también, ¿no? En la consulta, además de dar medicamentos, uno puede decir, bueno, fíjate qué puedes hacer y enseñar esto también. Además, esto de que si te está haciendo bien o si te está haciendo mal, o percibilo, hacete la pregunta, ¿qué me está pasando con esto? Es el sentido vital, claro. como que uno tiene que estimular esa percepción del sentido vital. Es como uno lo tiene relegado y puesto en manos de otro. Y no, uno tiene un sentido vital y tiene que poder autopercibirlo. Y bueno, es un ensayo, la pregunta, ¿no? Aparte siempre hay alguien que te responde. Sí, algo. Uno plantea la pregunta Claro. y siempre hay una respuesta. Hay una situación muy instalada que es la importancia, y no es que uno se la vaya a quitar, la importancia del estudio complementario. Y está ocurriendo últimamente que antes que nada va el estudio complementario y después va el conocimiento del paciente. Y las preguntas van como después, hacete este estudio y después la seguimos. Y en realidad está bueno conocer y pedirle el estudio complementario. Después de haber pasado por todo eso. Después de haber pasado una serie de preguntas. Buscando el que más quizás el estudio complementario sea. Pero además está la posibilidad, cuando uno convoca estos recursos terapéuticos que llamamos cariñosamente las gotitas o los globulitos, que son seres obrando a través del vehículo de la gotita, del glóbulo o la subcutánea, o también uno necesita, no para suplir el estudio complementario, pero la respuesta que trae el prójimo, el paciente, el efecto que está percibiendo desde que comenzó el tratamiento, también hace el efecto de aquello que le solemos pedir al estudio complementario, porque es una confirmación de que esa imagen y de que en realidad lo que necesita es esto, está obrando en el sentido que uno va viendo que, bueno, es por acá. Y no es, pero el hecho de que el paciente, el prójimo, se pueda hacer esas preguntas y poder profundizar ese ejercicio de percepción
forma parte de ese camino que llamamos sanación, curación, transformación, fuerzas de resurrección, cristología aplicada en lo que es con la enfermedad, o es una invitación a que ocurra. Y como muchas cosas también son prevenidas, ¿no? Estimulando esa autopercepción del sentido vital, digamos. Pero hay muchas otras cosas. Pero hay muchas cosas que pueden ser curadas, pero también prevenidas. Y entonces es una medicina que muchos la llaman salutogénica, ¿no? Uno se podría preguntar, ¿es necesario colgar la pelota en las estrellas? Y uno diría, no, no podés hablar más clarito, no podemos ser más concretos, es necesario. Pero si uno habilita el tema de los sentidos, convengamos que no son 5, sospechemos y vayamos hacia la experiencia y hagamos la experiencia a ver qué sucede si vamos profundizando en la percepción y en la experiencia de que sean 12, que probablemente sean 12, y cómo las voy vivenciando, porque culturalmente los embates de las otras fuerzas, que no son aquellas que propician nuestra evolución, o sí las propician, pero primero hay que transformar eso que son las fuerzas de la adversidad. El bien es el mal, pero trabajado. Esa corrección que hay que hacer sobre la vivencia de los sentidos y la experiencia de los sentidos, porque lo que se ofrece culturalmente, y depende cómo, dónde, para empezar con uno, la verdad. No, hay muchas cosas que son mentiras. E inclusive son mentiras, por ejemplo, en los alimentos, o en la vestimenta, o en los decires, en un montón de cosas, que es lo que parece, pero no es. Es como si, o tiene un adulterado, o tiene un modificado, o tiene un conservante, y entonces se va pervirtiendo los sentidos. Ahora, si vos empezás, que esto es esencial en la Waldorf, y en la orientación antroposófica acompañando a los más jóvenes, que uno busca, básicamente la propuesta es que se acerquen y se relacionen con lo verdadero, con la textura que es, con el alimento que se puedan percibir la verdad para reconocerla. Y para no perder la conexión consigo mismo. Claro. Esa es fundamental. Para seguir conectado con uno. Eso ya ese es un adulto, ¿no? Pero muchas veces se desconecta lo verdadero, lo esencial de cada uno en el día a día, haciendo muchas cosas como sí, y no pudiendo estar en este momento de verdadero, ¿no? ¿Qué es esto mismo que decíamos hace un rato? Poder darse cuenta de lo que uno tiene delante de los ojos, que muchas veces pasa desapercibido por no tener esta conexión, por haber descuidado esos sentidos básicos, ¿no? Y a ver, sí, en esta vorágine que estamos pasando como humanidad, todo el tiempo están tratando de sacarnos del eje, y hay mucha virtualidad y mucha gente que quiere todo y se dispersa. Entonces es difícil, esto que ustedes dicen, hacerse la pregunta, porque no me alcanza el tiempo casi. Muy hacia afuera, ¿no? Como En que vez de claro, entrar. hay una invitación, una tentación, ¿no? Me viene el cuento de Caperucita,
a ir hacia las flores de colores, sino ir hacia la abuelita, Mm. ¿no? Y como Igual es un poco todo, eso, continuamente estar en el centro y poder estar afuera, ¿no? la Es balanza de este Micaela ejercicio de adentro y y afuera afuera. y disfrutarlo y poder reconocer, igual no perderse. Sí, es solo que yo veo una tendencia como de quedarnos ahí, ¿viste? Es como Sí, no tenemos tiempo o no hay energía, sí, esto que vos hablabas del sentido vital, sí, para hacer la pregunta y quedarme escuchando al otro, ¿no? Porque, o a mí mismo, ¿no? Es decir, tenés que tener resto, energía, vitalidad para recibir la respuesta del otro, empatizar. Y yo veo, por ejemplo, los médicos o en los vínculos, ¿no? En las familias, no hay tiempo, las consultas rápidas o todo rápido, ¿no? Y no hay esa entrega, pero es el ritmo también que vivimos, no sé si lo ven. yo te voy a decir una cosa que leímos, una traducción que hicieron jóvenes de la sección de jóvenes Sí, eh, de acá de Argentina, hace ya unos años, tradujeron unas conferencias que Steiner dio a jóvenes. Y tenían la pregunta, fíjate, 1924, tenían la pregunta cómo resolver el tema de si carrera sí o carrera no, porque les quitaba el tiempo, porque una vez que entraban en la carrera, se perdía la vitalidad, la conexión con lo espiritual. es verdad un poco, ¿no? Y entonces los jóvenes tenían esa pregunta y Steiner les decía, yo elegí la no carrera para conectarme, creo que más o menos así fue, Bueno, pero en realidad necesitan vivir. Y bueno, no quedarse, decía ahí, no quedarse con lo de la carrera y tener un extra después de lo cotidiano para conectar con lo verdadero, con lo espiritual. Así que eso se los decía a los jóvenes en 1924 Steiner, que ya la carrera te desviaba de coincido, esa me búsqueda, resuena totalmente. claro. Chicos, tenemos que ir cerrando, perdón el término, así pasó volando la hora, pero nos piden que terminemos puntual y vamos a Tenemos 2 minutitos, uno, 1 y medio. Bueno, Espera. Que para muestra algo cerrar, que... Robert, ¿Qué es? un limón. 2 mitades. ¿O es un limón? Limón. Ah, un limón, Eh, medio limón, como el juego. para hacerle un homenaje a una médica escolar, en una circunstancia preguntó, ¿el limón qué es? ¿Es un medicamento? ¿Es un alimento o es un condimento? Pues todo. Es todo. Y, Bueno, y, chicos, y la profesión de ustedes es muy enriquecedora cuando integra. pueden integrar y hacer esas preguntas que son muy valiosas para uno como paciente y que para mí siempre fue un despertar las preguntas de ustedes. Así que, bueno, Bueno, agradecerles y obviamente que podemos seguir hablando, así que vamos a queda tener la abierto. posibilidad de seguir haciendo programas. Por Bueno, cursi que parezca, gracias por la confianza. chicos, un abrazo enorme Un y bueno, abrazo. ahora nos hablamos por privado. Un beso enorme. Gracias a todos los oyentes. Gracias. Nos vemos el lunes que viene. Adiós. Gracias, Dale. Robert Chao. Lili. Adiós. Adiós.